El primer pecado sexual es la homosexualidad. Para abordar el tema del homosexualismo desde una perspectiva cristiana, es importante tener en cuenta varias consideraciones, incluidas las citas bíblicas relevantes y el llamado a buscar la liberación en Jesús. El término homosexualismo se refiere a la práctica de tener relaciones sexuales o sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Desde una perspectiva cristiana conservadora, se considera un pecado debido a las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, el homosexualismo se percibe como una desviación del diseño divino para la sexualidad humana, que se establece en el relato de la creación en Génesis y se refuerza en otros pasajes bíblicos. Estos pasajes condenan la práctica homosexual y la incluyen en listas de comportamientos pecaminosos. Algunos de los pasajes más citados incluyen los siguientes. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Este versículo establece claramente que la práctica de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es considerada una abominación ante Dios. Esta ley moral fue dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel como parte de la ley del Antiguo Testamento. Romanos 1:26-27 dice lo siguiente: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En este pasaje, el apóstol Pablo explica cómo la humanidad se alejó de Dios y cayó en la idolatría y la inmoralidad. El versículo destaca cómo el abandono del diseño natural de la sexualidad humana y la entrega a la lujuria llevó a prácticas sexuales contrarias a la voluntad divina, incluyendo la homosexualidad. Además, señala que esta desviación de la sexualidad natural trae consigo consecuencias y juicio divino. De igual manera, 1 Corintios 6:9-10 dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. En este relato, Pablo enumera una serie de pecados que son incompatibles con la vida en el reino de Dios. Entre ellos, menciona específicamente a los afeminados y a los que se echan con varones, lo que se entiende como una condena de la práctica homosexual. Este pasaje resalta la importancia de vivir de acuerdo con los estándares morales establecidos por Dios para quienes desean ser herederos del reino celestial. Estos pasajes, entre otros, son utilizados por muchos cristianos para respaldar la idea de que el homosexualismo es contrario a la voluntad de Dios y constituye un pecado. Para los cristianos que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo o luchan con el homosexualismo, la fe en Jesús representa una fuente de esperanza y liberación. Se cree que Jesucristo ofrece perdón, redención y transformación a todos los que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Muchas personas que han dejado atrás el homosexualismo testimonian sobre cómo encontraron sanidad y plenitud en su relación con Jesús. El llamado a buscar la liberación en Jesús implica un compromiso con la transformación espiritual y emocional, así como con la comunidad cristiana que brinda apoyo, amor y comprensión en el camino hacia la libertad. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el asesoramiento pastoral y el compañerismo cristiano, se busca fortalecer a las personas que luchan con el homosexualismo y ayudarlas a vivir de acuerdo con los principios bíblicos y el plan de Dios para sus vidas. El segundo pecado sexual es la sensualidad. La sensualidad se refiere a una inclinación excesiva hacia el placer de los sentidos, especialmente en lo que concierne al deseo sexual. Implica una obsesión o preeminencia de los impulsos físicos y emocionales sobre el autocontrol y la moderación.
La sensualidad puede manifestarse de diversas formas, como la provocación sexual, el exhibicionismo, la promiscuidad y el consumo excesivo de entretenimiento sexualizado. La sensualidad se caracteriza por un enfoque desordenado y desequilibrado en la satisfacción de los deseos carnales, lo que puede llevar a comportamientos inmorales y destructivos. En contraposición, vestirse con modestia es fundamental para reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. La vestimenta modesta no solo protege la pureza personal, sino que también muestra respeto por la dignidad de cada persona como hijo de Dios. La Biblia exhorta a vestirse con modestia y decoro, evitando prendas que puedan incitar a la tentación sexual o provocar deseos impuros en otros. 1 Timoteo 2:9-10, en la Biblia versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje instruye a las mujeres sobre cómo deben vestirse y comportarse en la iglesia. Se enfatiza la importancia de la modestia y la discreción en la vestimenta, así como la prioridad de las buenas obras sobre la ostentación externa. La enseñanza nos recuerda que la verdadera belleza y la verdadera piedad no se encuentran en la apariencia externa, sino en el corazón y en la conducta de una persona. Asimismo, Romanos 13:14 relata lo siguiente: Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo hace hincapié en la importancia de vestirse espiritualmente con la naturaleza y los atributos de Jesucristo. Nos enseña a vivir de acuerdo con los valores y principios de Cristo y a evitar los deseos y las tentaciones carnales. Al vestirnos del Señor Jesucristo, buscamos reflejar su carácter y su amor en nuestras vidas y nos apartamos de las obras de la carne que nos alejan de Dios. Ambos pasajes nos exhortan a apartarnos de los deseos y las obras de la carne que nos separan de Dios y a buscar en cambio la santidad y la comunión con Cristo. Nos recuerdan que nuestra identidad y nuestra prioridad deben estar en Cristo y no en las pasiones y placeres terrenales. Por otro lado, la lascivia, que es el deseo o la indulgencia excesiva en el placer sexual, está claramente condenada en las Escrituras. Se menciona como una de las obras de la carne y se advierte sobre sus consecuencias destructivas. La lascivia puede llevar a la separación de Dios, la corrupción espiritual y problemas graves en las relaciones humanas, como la ruptura familiar o la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5:19-21, el apóstol Pablo ofrece una lista de las obras de la carne, que son aquellas acciones y actitudes que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El pasaje dice lo siguiente: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo presenta una dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu en los versículos anteriores. Mientras que las obras de la carne surgen de nuestros deseos pecaminosos y egocéntricos, el fruto del Espíritu se manifiesta en virtudes como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. El apóstol Pablo advierte que aquellos que practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Esto subraya la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, la evidencia de una verdadera fe se encuentra en la transformación del carácter y el rechazo de las obras de la carne. Este relato nos llama a vivir una vida caracterizada por el fruto del Espíritu, en lugar de ceder a los deseos pecaminosos de la carne. Esto implica rechazar las prácticas pecaminosas enumeradas por Pablo
y permitir que el Espíritu Santo nos transforme para reflejar el carácter de Cristo. Además, Jesús enseñó que el deseo sexual impuro puede ser tan grave como la acción misma, destacando la importancia de la pureza del corazón. Esto refuerza la idea de que la lucha contra la lascivia y la sensualidad comienza en el corazón y la mente, cultivando pensamientos y deseos puros, en lugar de ceder a las inclinaciones pecaminosas. Continuando con el video, el tercer pecado sexual es el adulterio. El adulterio es un tema crucial en la ética y la moral cristiana, y su comprensión detallada puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y evitar caer en esta transgresión. El adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. En la Biblia, se considera un pecado grave porque viola el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así como el pacto entre ellos y Dios. El adulterio no solo implica la intimidad física, sino también la violación de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo dentro del matrimonio. Las consecuencias del adulterio pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras, tanto para los individuos involucrados como para sus familias. Entre las consecuencias se encuentran la destrucción de la confianza y la intimidad en la relación matrimonial, el dolor emocional y psicológico para el cónyuge traicionado, el rompimiento de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de las personas involucradas, así como las ramificaciones legales y sociales que pueden surgir. Además, el adulterio también tiene implicaciones espirituales, ya que separa a las personas de Dios y de su designio para la fidelidad y la pureza en las relaciones humanas. Compromete la integridad espiritual y moral de los individuos, causando alienación y separación de la comunión con Dios y con la comunidad de creyentes. La Biblia condena el adulterio enérgicamente y proporciona varias citas que advierten sobre sus peligros y consecuencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento declara: «No cometerás adulterio». Éxodo 20:14, estableciendo claramente la prohibición de esta acción. Jesús también aborda el tema en el Nuevo Testamento, enseñando que incluso mirar a alguien con deseo sexual ya es cometer adulterio en el corazón. Mateo 5:27-28. Otras citas bíblicas relevantes que condenan el adulterio incluyen Proverbios 6:32-33, que advierte sobre las consecuencias destructivas de este pecado. El relato dice: «El que comete adulterio no tiene juicio. Tal vez lo mate por su torpeza. Puede ser deshonrado y herido de muerte». También en Hebreos 13:4 se enfatiza la pureza sexual en el matrimonio con las siguientes palabras: «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Estas citas subrayan la gravedad del adulterio y su incompatibilidad con los valores cristianos de fidelidad, compromiso y pureza sexual. El pecado de adulterio del rey David es uno de los episodios más conocidos y trágicos en la historia bíblica, que muestra las consecuencias devastadoras de ceder a la tentación y apartarse de los caminos de Dios. El relato se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En el momento en que ocurre este incidente, David ya era un rey establecido y un hombre conforme al corazón de Dios, conocido por su valentía, sabiduría y liderazgo. Sin embargo, incluso los más fuertes y justos pueden caer en la tentación si no guardan su corazón con diligencia. Durante la primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, David vio a una mujer hermosa bañándose, llamada Betsabé, quien era la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. En lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, David permitió que la lujuria dominara su corazón y envió mensajeros para que la trajeran a su palacio. Betsabé quedó embarazada como resultado de su unión con David, y al enterarse de esto, David intentó encubrir su pecado, ordenando que Urías regresara de la batalla y pasara tiempo con su esposa, con la esperanza de que el hijo fuera atribuido a él.
Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad y honor, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. Ante la persistente negativa de Urías, David tomó una decisión aún más desesperada. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla, donde la lucha era más intensa, con la esperanza de que muriera en combate. La estratagema funcionó y Urías fue asesinado, lo que permitió a David casarse con Betsabé y legitimar su relación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encubrir su pecado, Dios no lo pasó por alto. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, y el rey, con un corazón quebrantado, confesó su transgresión y se arrepintió sinceramente delante de Dios. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron graves y duraderas. El hijo nacido de la relación ilícita murió, y la violencia y la discordia se apoderaron de su familia. El pecado de adulterio de David nos enseña la importancia de mantenernos vigilantes contra la tentación y de rendirnos a Dios en arrepentimiento cuando caemos. También nos recuerda que ningún pecado está oculto ante los ojos de Dios y que las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que son considerados grandes y justos. El cuarto pecado sexual que la Biblia condena se trata de la fornicación. La fornicación se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio. Es un término que abarca relaciones sexuales premaritales, extramatrimoniales y cualquier forma de actividad sexual que no esté en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta práctica es considerada pecaminosa en muchas tradiciones religiosas, incluido el cristianismo, debido a que va en contra del diseño y propósito divino para la sexualidad humana. La fornicación puede tener diversas consecuencias espirituales, tanto para los individuos como para las comunidades. En un nivel personal, puede causar sentimientos de culpa, vergüenza y alejamiento de Dios. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18, 20. Por lo que la fornicación profana este templo y daña nuestra relación con Dios. Además, puede llevar a consecuencias emocionales, físicas y sociales negativas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rupturas en relaciones y daño a la autoestima. En un nivel comunitario, la normalización de la fornicación puede tener efectos perjudiciales en la sociedad, promoviendo una cultura de irresponsabilidad sexual, desvalorización del matrimonio y degradación de las relaciones interpersonales. Esto puede conducir a la desintegración familiar, aumento de la promiscuidad y deterioro de los valores morales en la sociedad. La Biblia hace hincapié en la importancia de vivir en pureza y castidad antes del matrimonio. Se nos insta a abstenernos de la fornicación y a buscar la santidad en nuestras vidas sexuales. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y el cuidado de Dios por nosotros. Dios desea lo mejor para nuestras vidas y nos llama a vivir en armonía con su voluntad, lo cual incluye el respeto por nosotros mismos y por los demás en el área de la sexualidad. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también establece las bases para relaciones saludables y duraderas en el futuro. En pocas palabras, la fornicación es un pecado que tiene profundas implicaciones espirituales y prácticas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño de Dios para la sexualidad humana y buscando su fortaleza para resistir las tentaciones sexuales que puedan surgir en nuestras vidas. El quinto pecado sexual es la masturbación. La consideración de la masturbación como pecado según la Biblia y las recomendaciones para vencer la tentación
están estrechamente relacionadas en el contexto de la moralidad sexual dentro de muchas ramas del cristianismo. La Biblia no aborda directamente el tema de la masturbación, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su moralidad. Sin embargo, en muchos círculos religiosos se ha considerado históricamente como un pecado debido a su asociación con la lujuria y la satisfacción sexual fuera del matrimonio. Por ejemplo, algunos interpretan las enseñanzas de Jesús sobre la lujuria en Mateo 5, 27-30 como aplicables a la masturbación, ya que implica una gratificación sexual fuera del contexto de una relación matrimonial. Otros versículos, como 1 Corintios 6:18, que insta a huir de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5:16, que habla sobre resistir los deseos de la carne, también se citan en este contexto. Para vencer la tentación de la masturbación, se pueden seguir varias recomendaciones prácticas. En primer lugar, es crucial reconocer y aceptar la tentación sin negarla ni reprimirla. Luego, desarrollar un plan de acción que incluya estrategias para resistir la tentación, como ocupar la mente con actividades constructivas y alejarse de situaciones o estímulos que puedan provocarla. Además, buscar apoyo y rendición de cuentas con líderes espirituales, mentores o amigos cercanos puede proporcionar un apoyo emocional y espiritual valioso. La oración desempeña un papel central en este proceso, ya que se busca fuerza y ayuda divina para resistir la tentación. Cultivar una vida espiritual saludable a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la participación en la comunidad religiosa también puede brindar fortaleza espiritual para resistir la tentación y el pecado. El sexto pecado sexual, según la Biblia, es la prostitución. La prostitución es una práctica antigua que implica el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios. Esta actividad puede manifestarse de diversas formas, que van desde la prostitución callejera hasta la prostitución de lujo en lugares exclusivos. Además, la prostitución puede incluir el tráfico sexual, donde las personas son coaccionadas o engañadas para participar en actividades sexuales contra su voluntad. La definición de prostitución varía según el contexto cultural y legal, pero en su núcleo implica la comercialización del cuerpo humano para obtener beneficios materiales. Esta explotación sexual puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y en algunos casos incluso a niños y adolescentes. La pornografía, por otro lado, es una representación visual o escrita de material sexualmente explícito con el propósito de excitar sexualmente al espectador. Aunque la pornografía puede no involucrar directamente a personas prostituidas, a menudo perpetúa y normaliza la objetivación sexual y la explotación de la sexualidad humana. Consumir pornografía puede desensibilizar a las personas hacia la dignidad y el valor intrínseco de cada individuo, promoviendo una visión distorsionada de las relaciones humanas y la intimidad. La Biblia condena claramente la prostitución y el consumo de pornografía. En el Antiguo Testamento, la prostitución se consideraba una afrenta a la moralidad y un pecado grave ante los ojos de Dios. Por ejemplo, en Levítico 19:29, se prohíbe específicamente la prostitución y el culto a dioses falsos. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la pureza sexual y condenó cualquier forma de lujuria y promiscuidad. Levítico 19:29 en la Biblia dice: «No prostituyas a tu hija, para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad». Esta es una advertencia clara en la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. En este versículo se prohíbe específicamente la prostitución de las hijas, destacando el grave impacto moral y social que tendría en la comunidad si se permitiera esta práctica. La tierra se considera contaminada y corrompida por la inmoralidad sexual, lo que llevaría a la maldad y al alejamiento de Dios. Esta ley refuerza la importancia de la pureza sexual y la santificación del pueblo de Israel como pueblo escogido por Dios. Las consecuencias de la prostitución y la pornografía son devastadoras a nivel individual y social. A nivel personal, pueden resultar en daño emocional, trauma psicológico,
adicción y enfermedades de transmisión sexual. A nivel social, contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la desintegración de las relaciones familiares. El séptimo y último pecado que trataremos en este video es el incesto. El incesto se refiere a relaciones sexuales entre parientes cercanos que están prohibidas por la ley o la moralidad. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18 y 20, donde se enumeran diversas prohibiciones sexuales, incluido el contacto sexual con miembros de la familia cercana. La repugnancia hacia el incesto en la Biblia está fundamentada en la idea de mantener la pureza moral y la integridad familiar. Las relaciones incestuosas pueden dañar profundamente las relaciones familiares y distorsionar la imagen de Dios en la sexualidad humana. El incesto puede tener graves consecuencias tanto físicas como espirituales. Desde un punto de vista físico, el incesto aumenta significativamente el riesgo de anomalías genéticas y trastornos de salud en los descendientes, ya que la reproducción entre parientes cercanos aumenta la probabilidad de que los genes recesivos causantes de enfermedades sean heredados. Además, el incesto puede causar un profundo trauma psicológico tanto en la persona que lo experimenta como en los familiares involucrados. Desde una perspectiva espiritual, el incesto puede romper la comunión con Dios y distorsionar la comprensión de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los designios divinos. Al abordar el tema del incesto en un video, es importante hacerlo con sensibilidad y comprensión de la gravedad del asunto. Se pueden considerar varios enfoques, como la exploración de las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, la discusión sobre cómo prevenir el abuso incestuoso y promover la sanación en aquellos que han sido afectados por él, y la reflexión sobre la importancia de mantener límites saludables en las relaciones familiares. Además, es fundamental ofrecer recursos y apoyo para aquellos que puedan necesitar ayuda para lidiar con este tema difícil. Algunos ejemplos de personajes bíblicos que estuvieron involucrados en situaciones de incesto son los siguientes. Primero, Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas vivieron en una cueva. Las hijas de Lot, temiendo que no hubiera otros hombres disponibles para casarse y continuar su linaje, embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él, resultando en embarazos. La tragedia de la situación y las consecuencias posteriores, como el nacimiento de los hijos de Lot, muestran el dolor y la confusión que resultan de la violación de los límites morales establecidos por Dios. Segundo, Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, se sintió atraído por su media hermana Tamar y después de engañarla, la violó. La historia muestra el dolor y la tragedia que resultan del incesto y la violación, así como las consecuencias desastrosas que puede tener el comportamiento inmoral. Amnón experimentó un castigo directo por sus acciones cuando fue asesinado por su propio hermano, Absalón, en venganza por la violación de Tamar. Este castigo refleja el principio bíblico de que el que siembra viento recoge tempestades. Oseas 8:7. Tercero, Rubén y Bilha. Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. Tengamos en cuenta que en Génesis 49, 3.4, cuando Jacob bendice a sus hijos en su lecho de muerte, menciona la transgresión de Rubén, aunque no se hace referencia directa al incesto. Esto puede interpretarse como una deshonra y una pérdida de privilegios por parte de Rubén. Las Escrituras enseñan que Dios es justo y soberano, y que todas las acciones tienen consecuencias. En muchos casos, las consecuencias de los pecados cometidos se manifiestan a través de eventos posteriores en la vida de los individuos o de sus descendientes. En conclusión, el llamado a la redención y transformación en Cristo es central en la enseñanza cristiana. La fe en Jesús no solo ofrece perdón por los pecados pasados, sino también la promesa de un cambio transformador en la vida del creyente. La Biblia enseña que mediante la fe en Jesús,
Las personas pueden experimentar un nuevo nacimiento espiritual y ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. La vida, muerte y resurrección de Jesús proporcionan la base para esta transformación. Su sacrificio en la cruz ofrece la expiación por nuestros pecados, mientras que su resurrección nos ofrece una nueva vida en Él. Los creyentes son invitados a abandonar sus viejos caminos y ser renovados en su mente y corazón para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Para aquellos que luchan con deseos sexuales o cualquier otra área de la vida, la invitación es buscar ayuda y guía espiritual. Esto puede incluir buscar el apoyo de líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo de la iglesia, o simplemente orar y buscar la dirección de Dios en la palabra. La comunidad cristiana proporciona un entorno de apoyo donde los creyentes pueden compartir sus luchas y buscar ayuda mutua. La confesión de pecados y la rendición de cuentas son prácticas importantes en el camino hacia la redención y la transformación. La Biblia ofrece principios y consejos prácticos para vencer los deseos sexuales y vivir una vida pura y santa. Esto incluye evitar situaciones tentadoras, renovar la mente con la palabra de Dios, practicar la autodisciplina y la autocontrol, y buscar la satisfacción espiritual y emocional en lugar de la gratificación carnal. Además, la enseñanza cristiana destaca la importancia del matrimonio como el contexto adecuado para la expresión sexual y la intimidad, y la fidelidad dentro del matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Gracias por ver el video sobre los 7 pecados sexuales condenados por la Biblia. Tu tiempo y atención son muy apreciados. Si tienes algún pensamiento o pregunta sobre el contenido, no dudes en dejar un comentario. Tu opinión es valiosa para nosotros. Si encontraste este video útil o interesante, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias de nuevo por tu apoyo y participación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.